Y es que en nuestra sección de Cara a Cara nos acompaña el expresidente de la República de Guatemala, Alfonso Antonio Portillo Cabrera, que recordemos gobernó el país del 14 de enero del 2000 al 14 de enero de 2004. También hay que recordar y señalarlo, por supuesto, porque no así es la situación. En el 2010 fue acusado de lavado de dinero, encarcelado y enjuiciado en Guatemala. Además de ser extraditado a los Estados Unidos en el año 2013, recobrando su libertad en el año 2015, cuando regresa a Guatemala ese mismo año. Así que, señor Portillo, bienvenido a la Red Vista. Me da muchísimo gusto recibirlo y que nos dé este tiempo pues para platicar de todo un poco. Muchas gracias, Juan José, por la invitación, y aquí estamos en la disponibilidad de hablar de lo que sea necesario hablar. Pues muchísimas gracias. Mire, dentro de sus principales logros fue que la canasta básica se mantuviera estable y pues no hubo un incremento exagerado. ¿Cómo se logra eso? Lo logré a medias, ¿verdad? Uno debe ser autocrítico, debe reconocer y hablar de sus aciertos, pero también de los desaciertos. Yo tenía siempre la claridad, aunque no la tuve toda la vida, porque cuando estudié economía, estudié la economía marxista, estudié la economía de planificación económica, de la planificación centralizada, de que el Estado tenía que ser propietario de todos los medios de producción. Eso lo dejé. Cuando yo llegué a ser miembro de la Junta Monetaria, empecé a abrir mi mente a los nuevos vientos económicos del mundo, y entonces sabía que un gobierno que no se preocupa por la alimentación de la gente está fallando en uno de sus objetivos principales: abastecer a la población, pero sobre todo que haya competencia para que pueda haber buenos precios y no haya grandes aumentos en la canasta básica. ¿Puedo tomar esa respuesta, señor Portillo, como que el gobierno actual y los últimos están fallando porque la canasta básica va en aumento y parece como que no va a haber quien la detenga? Así es. Cuando Juan José, cuando te digo que fue a medias, es porque la canasta básica se mantuvo. Primero, la gente percibió que había una mejoría en su ingreso porque aumenté los salarios mínimos como ningún gobierno lo ha hecho en toda la época democrática. Sumando los 4 años, yo aumenté 80% el salario mínimo en el campo y en la ciudad. Ese es un elemento. La gente tenía capacidad de compra. Pero el segundo elemento es cómo hacer que los precios no aumenten, abriendo los mercados a la competencia. Por ejemplo, yo me reuní con los azucareros y les dije: señores, ustedes están incrementando. Me faltaban una semana para tomar posesión y aumentaron 14% la libra de azúcar. Entonces, ¿qué hice? Abrí el mercado, abrí el sistema para que viniera azúcar de otro país, y vino azúcar de Cuba, y entonces no pudieron aumentar 1 centavo la libra de azúcar en los 4 años. Pero lo mismo pasó con el pollo. Permití que entrara pollo a 0 arancel, cemento, fertilizante, harina. O sea, le hizo un frente a los monopolios. Le hice un frente a los monopolios, pero le hice un frente temporal. Ahí está la falla, ahí está lo que no pude hacer, que debería haberlo hecho porque tenía mayoría en el Congreso. La apertura económica la hice, Juan José, mediante acuerdo gubernativo, que inmediatamente cuando llegó el presidente Berché los quitó. Yo debería haber aprobado la ley de competencia. Yo debería haber hecho un decreto, propuesto al Congreso un proyecto de ley para que este país tenga un sistema económico abierto a la competencia, para que la gente pueda escoger calidad y precio con toda libertad. Entonces, ¿por qué te digo que a medias? La gente lo vivió que no subió, todo me lo recuerdan en todo el país, a lo largo y ancho del país. Con usted no subieron los alimentos, presidente, pero subieron inmediatamente después que terminó mi gobierno, porque no dejé una política institucionalizada. Lo hice por acuerdo gubernativo, le dieron vuelta a los acuerdos, y hoy estamos viendo no solo el abuso de los monopolios en Guatemala, sino su imposición, la imposición de los intereses de los monopolios en la conducción de la política económica del país, Juan José. Bien, luego de escuchar esto, yo quiero preguntarle, tomando estas acciones que seguramente se puso en contra del CACIF, ¿cómo logró mantenerse en el poder? Yo creo que por varias razones. En primer lugar, creo que tuve una institución armada que no se prestó al juego político de la manipulación del pasado. Se buscaban a los cuarteles, a los generales y a los del Estado Mayor,
y a la cúpula militar y se resolvía el problema. Yo tuve un ejército que me enorgullezco decir, muy institucional, claro de los cambios que yo quería implementar y con una excelente comunicación. Entonces, eso es un elemento. Segundo elemento, yo no me mantuve en la oficina, Juan José. Fui muy criticado por eso. Yo anduve recorriendo el país los 4 años. Entonces tenía base social, ¿verdad? Y 3, tengo que reconocerlo, los Estados Unidos jugó un papel importante en sostenerme porque compartía la implementación de mis políticas públicas. Esos fueron los 3 elementos. Ahora bien, ¿el CACIF entonces es quien decide en Guatemala? Ya no tanto, ¿verdad? Yo creo que el CACIF ha perdido liderazgo, ha perdido fuerza y sobre todo los vientos mundiales le están diciendo al CACIF que se necesitan cambios. Hoy el CACIF ya no es el CACIF que agarraba al presidente de la República y le decía, quiero de ministro de Finanzas a fulano, ministro de Economía, ministro de Agricultura, presidente del Banco Central. Hoy las cosas han cambiado. Y han cambiado desde que Guatemala, desde 2015, viene un acelerado cambio que tiene que ser complementado con cambios más profundos y reformas más profundas, pero creo que el CACIF ya no tiene la preponderancia que tenía en el pasado. Y entonces, desde su punto de vista, señor Portillo, ¿quién decide en Guatemala? ¿Quién tiene el poder? El poder se distribuye. El presidente tiene una cuota de poder. El Congreso tiene una cuota de poder. El Poder Judicial indiscutiblemente tiene un poder específico. El CACIF tiene su poder, los sindicatos tienen su poder, los partidos. Está distribuido. Lo que necesitamos es que este poder, aunque esté distribuido, aunque esté dividido, se armonice en proyectos comunes de carácter nacional. ¿Y cómo lograr eso? Porque da la sensación que cada quien está viendo su interés y diciéndolo de una forma muy guatemalteca, viendo su nariz. Sí. Juan José, yo acabo de publicar hace 15 días un ensayo, un pequeño ensayo de 70 páginas que se llama El Nuevo Pacto. Y ahí planteo exactamente la respuesta a tu pregunta. El primer cambio que necesitamos en Guatemala es la reforma política. No puede haber cambios ni en la economía, ni en lo social en el país con este sistema de partidos que tenemos. Partidos colapsados, agotados, caciquiles, preocupados por el negocio y no por la política social. Entonces, este sistema de partidos, lo planteo en el documento, tiene que ser renovado, tiene que reformarse la ley electoral, tiene que tener nuevos partidos políticos, tiene que haber nuevos liderazgos. Ya hay un avance. En las próximas elecciones ya un candidato no va a poder gastar 5 millones de quetzales para ser candidato a diputado. Hoy va a estar vigilado, hoy hay un tope, hoy va a haber supervisión, pero se necesitan más cambios. Se necesita romper con el monopolio de los partidos políticos de poner candidatos a diputados, que haya candidaturas independientes. Se tiene que modificar el sistema político, porque si no cambia el sistema político... El Estado Nacional, me imagino. Incluyendo. Por supuesto. Incluyéndolo. Hoy tenemos diputados de la capital que representan a San Marcos, Juan José. ¿Qué representatividad hay ahí? Entonces, tenemos que cambiar esta representación política. Si no hacemos la reforma política, si no se hace la segunda parte de la reforma política, no se puede hacer ni el cambio social ni el cambio económico. Es por eso que hemos visto un, digamos, manipuleo en darle o no continuidad, o en ver y analizar y escuchar las propuestas que se tienen de diversos sectores a las reformas constitucionales del sector justicia, la ley de partidos políticos, así es, etcétera. Yo veo con desesperanza, lógicamente, y con desencanto la actitud del Congreso de la República de negarse a aprobar estas reformas. Estas reformas son para el futuro del país: la reforma del Poder Judicial, las reformas constitucionales, la reforma del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el gran problema es que no tenemos instituciones. Hoy nos quejamos mucho de que existe una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero si no estuviera esta comisión, Juan José, ¿cómo estuviera el país? ¿Cómo estuvieran las instituciones? Estuviéramos mucho más destruidos y debilitados como país. Entonces yo creo que por eso digo que si se cambia el sistema político, si se hace la segunda parte de la reforma política, el país puede avanzar en el resto de las reformas que se necesitan. Muy bien. Ahora no voy a indagar ni voy a profundizar, porque todos conocemos cuáles son los procesos que usted ya vivió. Igual los mencioné al principio.
Pero quiero preguntarle, ¿cómo se vive un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, señor Portillo? Buena pregunta. Es duro. Psicológicamente lo afecta a uno. Uno sabe que está a las puertas de irse a un país que no es el de uno, que no habla en el idioma de uno, que no tiene la idiosincrasia de uno, que no tiene a nadie, y sabe que va a llegar a un país en donde la administración de justicia se hace mediante la negociación. Casi no hay juicios. 95% de los casos son negociados. Entonces hay que aceptar culpabilidad para acelerar el proceso, agilizar el proceso y que uno pueda regresar. Pero en el momento en que uno es capturado por una solicitud de extradición, es un momento duro para cualquier ser humano. Ya el hecho de estar detenido aquí durante 3 años y medio, más 2 en Estados Unidos, es algo durísimo para todo ser humano, pero creo que todo dolor y todo sufrimiento lo hace crecer a uno, ¿verdad? Yo sé la incertidumbre, el temor, la angustia y la ansiedad que se vive cuando uno es solicitado en extradición, sobre todo por un país como los Estados Unidos. Ahora hablemos de la cárcel. ¿Hay una diferencia, o cuál sería la diferencia que usted puede compartirnos en relación a estar encarcelado en Guatemala, y si hay una diferencia de estar encarcelado en los Estados Unidos? Mira qué buena pregunta, Juan José, porque hablando de autocrítica y de que uno debe reconocer sus errores, yo fui al sistema penitenciario porque caí preso, pero durante la presidencia no lo visité nunca. ¿Por qué me olvidé? ¿Por qué marginé un sistema que no existe? No existe un sistema penitenciario. Un sistema penitenciario ya colapsado, que tiene cooptado también con grandes negocios, corrompido como todo el sistema público, ¿verdad? Pero lo más grave, no reinserta, no reeduca, no reforma, sino que al contrario, afecta más al que está en la cárcel. Un sistema que no tiene las condiciones físicas, que no tiene las condiciones sociales, ni psicológicas, ni educativas, para tener 40,000 presos en el país, ¿verdad? Entonces, yo lamento mucho no haber ido nunca a visitar al sistema penitenciario, porque creo que los gobiernos no le hemos puesto atención, y es importantísimo. Pero lo más grave es que esta debilidad del sistema penitenciario permite que desde adentro se siga delinquiendo. Eso es lo más grave para la sociedad guatemalteca. Y ahora centrándonos, señor Portillo, en la diferencia que puede usted detectar, y le voy a sumar algo, por favor. De lo que usted vivió en los Estados Unidos, deberíamos de implementar algo en las cárceles en Guatemala. Sí. ¿Y cuál sería esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que, sé que algunas críticas me van a llegar cuando digo esto, pero estoy convencido. Por ejemplo, una parte del sistema penitenciario de los Estados Unidos está privatizado, está concesionado. Son empresas privadas las que construyen y administran las cárceles. Yo creo que esa puede ser una salida, porque lo público se diluye. Y entonces hoy, por ejemplo, la gran diferencia es los centros penitenciarios de los Estados Unidos tienen una gran atención médica, tienen bibliotecas, tienen centros recreativos, tienen canchas, tienen gimnasios que ya los quisiera ver yo. Yo nunca había visto un gimnasio con 100 bicicletas estacionarias. Entonces, el trato de la gente, los guardias penitenciarios son profesionales. ¿Y se hace una reinserción? Y se hace. Creo que eso es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, yo creo que lo que habría que ver es qué modelo de administración se instituye en un país como el nuestro. Pero hay que hacerlo ya. Hay ofrecimientos. El sistema penitenciario tiene crisis en toda América Latina, en Ecuador es terrible, en Colombia, en Perú, en México, ¿verdad? En México rentan hasta la parte de abajo de la cama, rentan porque están sobrepobladas, un hacinamiento espantoso, ¿verdad? Yo creo que hay que, pero todo esto, la gente dirá ahorita, por ejemplo, estoy seguro que alguien que me está escuchando dice, ¿por qué no vamos a preocupar por los presos que nos han matado, que nos han robado, y no nos preocupamos por los niños? Y creo que tienen razón, pero hay prioridades, ¿verdad? Yo creo que la niñez tiene una prioridad fundamental, pero creo que no podemos olvidar que necesitamos un distinto sistema penitenciario.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Mis fuentes nos informaron que usted dio clases estando en los Estados Unidos, en la cárcel. Sí. ¿Cómo se dio esto? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, se dio porque primero he sido catedrático. Antes de ser político, durante 15 años fui maestro universitario. Siempre me gustó mucho la historia, el pensamiento político y el pensamiento económico. Entonces, estando allá, se acercaron un montón de jóvenes, cuando todavía no estaba sentenciado, yo en Nueva York, en Manhattan, y lo que querían era que yo les contara anécdotas mías como presidente de la República, porque para ellos estar preso como un presidente pues era alguna cosa muy novedosa. Y entonces yo les planteé que por qué no solo aprovechamos para contarle anécdotas, sino que aprovecháramos para estudiar cositas elementales de economía, de ciencia política, de teoría del Estado, de cómo funciona un gobierno. Y entonces armamos un círculo muy bonito. ¿Cuántos alumnos tenía? 25. Terminé con 17 porque como era el sistema en la cárcel donde no estamos sentenciados, sino donde estamos en prisión preventiva, algunos iban saliendo. Pero donde fue más exitoso fue en Denver, porque ahí incluso di cursos de cine. Como me gusta mucho el cine, pasábamos películas que tenían subtítulos y todo, y las comentábamos. Entonces aprovechamos también para ver cine histórico, ver western, que me gustan mucho los western. ¿Cuál es su película de western preferida, señor Portillo? Yo diría que... De todos los tiempos. Había una vez en el oeste. Okay. De Sergio Leone, el director, los famosos spaghetti western, sí. El bueno, el malo y el feo. Sí. Entonces, pero hay películas de John Ford, del clásico blanco y negro de los Estados Unidos, maravillosas, ¿verdad? Está A la hora señalada con Gary Cooper, está también El hombre que mató a Liberty Balance. Son películas. Yo el otro día, Juan José, perdone que le cuente esto, pero fui a un concierto de Ennio Morricone, que es el que hace la música de la misión. Exactamente, un gran compositor. Sí. Y entonces, en el intermedio del concierto, hay kioscos que ponen para que uno se pueda ir a tomar un trago, tomar una cerveza. Y estaba haciendo cola, y venían gente de 40 años hablando atrás, y me dicen, y le dice uno al otro, vos, le digo yo que nunca he visto una película de Sergio Leone, de la música que estamos escuchando. Entonces me volteo de chute y le digo, no es posible que ustedes no hayan visto. Y entonces apuntaron las películas. Le digo, los jóvenes de hoy deben ver esas películas, esos westerns. Me encanta mucho el cine a mí. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de esto y mucho más, pero tenemos que hacer una muy breve pausa. Ustedes continúen con nosotros. Está aquí Alfonso Portillo y tiene que hablar mucho más con nosotros. Quédese. Más allá de la noticia, más allá del deporte, una conexión a la red Vista. La minería paga cada día 2 millones de quetzales en impuestos y regalías. Con eso alcanzaría para prevenir la desnutrición crónica cada día. La minería aporta cada día. Gremiext. Vos, te tengo que contar algo. Agárrate, te vas a ir de espaldas. Ahora Claro Prepago tiene llamadas ilimitadas a todas las compañías. ¡Casaca! Sí, con el nuevo Super Pack todo incluido, ilimitado. Tenés llamadas ilimitadas a cualquier número. Por si fuera poco, te incluye 200 megas y 100 mensajitos. ¡Ya solo 10 quetzalitos! Lástima que no soy Claro. Pues pásate, yo ya me pasé, por eso te estoy llamando. No solo entre Claro, sino cualquier número. ¿De veritas? ¡Claro! ¡Que sí! Escápate a descubrir las formas secretas que tiene el agua en Guatemala. Volcán y laguna de Ipala, joya bañada de belleza y secretos que invitan a vivir una experiencia abrumadora. Cenotes de Candelaria, la tierra levanta estos espejos turquesa en donde se reflejan los dioses. Y Petén Itzá, aguas cristalinas de dorados atardeceres mayas. Guatemala es el secreto. Disfrútala. Y tú ya te Enterex, que Enterex es un suplemento alimenticio líquido listo para tomar y en polvo para preparar, libre de gluten y lactosa, fabricado en Estados Unidos y disponible ya en Guatemala. Enterex, de venta en las principales farmacias del país. ¿Y tú, ya te Enterex? Un viaje de placer y deber. Ascendiendo a Quetzaltenango en la etapa reina. ¡Qué fuerza! Alder Torres. La belleza que nace de la alegría de jugar. Porque aquí venimos a ver a estos jugadores ganar. La condena de la falta. El juego convertido en espectáculo. Las voces
dioses que le permiten vivir. Es todo lo que sucedió en el... Va a ser el enfrentamiento entre los dos grandes jugadores. Una chilena perfecta. Y conectarse con la emoción del deporte. 106.1. La red. Conectados con vos. Las historias que vivimos de cerca, en el mundo informativo y la conexión al deporte. La red vista. Cara a cara. 14:02 de la tarde con 40 minutos. Continuamos con esta plática que hemos entablado con el expresidente Alfonso Portillo. Y hay otro tema, señor Portillo, que me gustaría mucho que tratáramos y sobre todo conocer cuál es su punto de vista. Y es que no podemos dejar de analizar y de platicar sobre lo que ha pasado en los últimos meses, sin ir muy lejos la semana pasada, sin ir mucho menos lejos ayer, en el sistema de las correccionales. Y yo me quisiera centrar precisamente primero en el sistema penitenciario y luego en las cárceles, por supuesto, y luego hablar un poco sobre cuál es su opinión de lo que está pasando en los correccionales. Pero antes de entrar en este tema, pues por supuesto agradecerle este tiempo y que pues esté abierto a platicar de todo. Así que, dicho el tema, ¿qué piensa de la situación del sistema penitenciario? Que ya nos ha adelantado un poco, nos habló sobre cómo pues reconoce de alguna forma no haberle puesto más atención al sistema penitenciario, pero como se desarrolla actualmente, ya hablábamos también, señor Portillo, de que está cooptado. Pero ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué se debería de hacer? Porque hay que hacer algo de inmediato. Qué bueno, nunca me habían hecho esta pregunta y ahorita que te estaba escuchando, Juan José, me acordé. En 1986, cuando llega el presidente Cerezo a la presidencia, nombra a Mirna Ponce de Samayoa como secretaria de Bienestar Social. Y yo la conozco a ella en una de esas reuniones políticas, yo vine de visita. Y entonces ella me dijo que iba a la Secretaría de Bienestar Social, o que ya estaba ahí. Esto había sido marzo del 86. Entonces me invitó a que fuera coordinador de asesores de la Secretaría. Y dejé mis cátedras en México y me vine, ahorita me estoy acordando de eso, ¿verdad? Y vine y trabajé 8 meses con ella. Y uno de los proyectos fundamentales que planteé fue las granjas juveniles. Contraté. ¿Por qué las granjas juveniles? Hay un escritor que algún día, si lo puedes leer, te fascinaría leerlo. Hay un escritor ruso que se llama Anton Semenovich Makarenko y él escribió 2 libros, escribió muchos libros, pero 2 son fundamentales. Uno que se llama Banderas en las Torres y el otro se llama El Poema Pedagógico. ¿Y qué es lo que plantea? Son sus libros que escribe él, porque cuando triunfa la Revolución Rusa, a él lo encargan de los niños de la calle. Y entonces arma unas granjas, gente egresada de las granjas, que era delincuente juvenil, llegaron a ser viceministros en la Unión Soviética. Una reinserción social. Una reinserción y un trabajo con la juventud. Yo creo que ese es el trabajo. Aquí tenemos que tener 2 políticas complementarias. Una es la política que tiene que ver con los centros juveniles que maneja la Secretaría de Bienestar Social, y lo otro es el sistema educativo. Si no van acompañados estos 2 temas, vamos a tener cada vez más gente entrando a la cárcel y más gente saliendo de las escuelas. ¿Y por qué, según su lectura, señor Portillo, se han convertido la cárcel, o las cárceles, para decirlo correctamente, en negocios, centros de operaciones de negocios? Sí. Primero porque las adicciones existen en todos lados. Aquí se ha llegado a casos extremos, como en otros países de América Latina, de la información que me han dado, verdaderamente terrible, de que hasta han prostituido a las niñas y a los niños que están en los centros juveniles. Yo creo que dicho sea de paso, perdón, hay denuncias en el país de prostitución de las menores. Hay. Los nombramientos son muy importantes. Las personas siempre juegan un papel importante. Es cierto que las instituciones son la base del funcionamiento público, que los reglamentos, que la ley, pero la gente. Yo aquí no trato de criticar al presidente, pero por ejemplo, ¿a quién puse yo en la Secretaría de Bienestar Social? Y puede preguntarlo cualquiera. Puse a una señora, Cristian Munduate, no solo ingeniera, preparada y trabajadora social, sino que un día, mira esta anécdota, yo no tuve ningún problema en ningún centro juvenil. Un día en el gabinete la vi somnoliento, se dormía.
Cuando terminó el gabinete le dije... ¿Qué le contestó? Estoy analizando la situación. Estoy analizando la situación. Me dice, pasé toda la noche visitando los centros de detención de jóvenes. Es decir, la gente juega un papel importante. Se necesita poner gente que ame lo que está haciendo. El problema es que seguimos nombrando a gente por intereses políticos, por componendas y por acuerdos. Eso incluso yo lo hice. Pero yo corregí. A los 6 meses, toda la gente que había sido propuesta por gente que me había apoyado como candidato, la quité. Y lógicamente me eché más enemigos. A los 6 meses. A los 6 meses hice el primer recambio en el gabinete, ¿verdad? Gente que estaba más comprometida con ciertos sectores que con el gobierno. Yo hice los cambios. Pero hay que entrarle en serio al problema de los centros juveniles y al sistema penitenciario en general. ¿Ve usted, señor Portillo, como un talón de Aquiles las correccionales, los hogares seguros para el sistema, para la administración, sí, para el Ministerio de Gobernación? Sí, pero el talón de Aquiles yo lo abarcaría a todo el país, Juan José. El talón de Aquiles de nuestro país sigue siendo la impunidad. El otro día discutiendo sobre la pena de muerte con una gente, le dije, la pena de muerte no resuelve nada. Lo que resuelve o empieza a disminuir la delincuencia en un país es la garantía del que está delinquiendo de que va a ser perseguido, va a ser investigado, va a ser capturado y va a ser consignado a los tribunales. Esa es la garantía. ¿Qué significa esto? Que exista Estado de Derecho. El talón de Aquiles de todo el país, Juan José, es que no hay Estado de Derecho. Y Estado de Derecho es división e independencia de los poderes del Estado, certeza de la ley, generalidad de la ley, igualdad ante la ley. No tenemos Estado de Derecho. Y como no tenemos Estado de Derecho, la impunidad campea. Pero la impunidad no es solo el funcionario que comete delito y no es llevado a los tribunales. La impunidad existe en todo nivel. Para poner un ejemplo de cómo es el talón de Aquiles que tenemos, que es la ausencia de Estado de Derecho. Ahí está circulando el nombre de don Eugenio López, un hombre de 72 años que cotizaba al IX. Le pagaba a la finca le descontaba lo del IX. Y ahora que llegó a que lo metieran en el programa de jubilación, la empresa no pagaba. Y cuando va a reclamar le meten un tiro y se muere. Esa es impunidad. Eso es lo que nos hace hecho daño. Impunidad laboral, impunidad civil. La impunidad no es solo penal. La impunidad es hacer cosas que sean incorrectas y no ser responsable ante la ley. Impunidad es que un juez aplique la ley equivocada sabiendo que está que está cometiendo un delito, que está cometiendo prevaricato. Cuando un juez sabe que lo que está haciendo no está de acuerdo a la ley, se llama prevaricato, pero nadie está por prevaricato. Entonces, sí, y mire qué interesante, yo anoche vine de México y tuve la oportunidad de visitar un viejo político de 90 años, mexicano, que yo siempre lo visitaba. Y qué casualidad que le pregunté, ¿ya? Le dije, don Emilio, ¿dónde está la solución para México? Una palabrita me dijo, el viejo sabio, impunidad. El día que sepamos que vamos a ser responsables, se nos va a perseguir, se nos va a investigar por cometer un delito, baja. Pero cuando todos hacemos fiesta de los recursos públicos y ninguno nos pasa nada, ¿qué resultados van a haber en la sociedad? Bueno, ahora en este sentido, señor Portillo, ¿qué le parece si hablamos un poco de la CICIG, un poco del Ministerio Público? Porque hay muchas voces que hablan que hay una persecución extralimitada o tal vez una utilización, para decirlo correctamente, exagerada sobre la captura y el traslado directo a cárcel o a detención. Hoy conocía de un caso que llamaron a todos los presidentes del Banco de Guatemala en varias décadas y que incluso se hizo un llamado por parte del Ministerio Público a una persona fallecida. ¿Cuál es su opinión, su punto de vista en ese sentido? ¿Se ha perdido o no el derecho de presunción de inocencia? Hoy se captura a una persona, o se le señala,
y todo el mundo dice es culpable, que lo pague. Sí. Es una excelente pregunta porque es el tema de más actualidad hoy. Quienes están detrás de las críticas a la CICIG y al Ministerio Público es porque por fin el agua le llegó a ellos. Pero cuando no le llegaba el agua, lo que hacía la CICIG era maravilloso. Y voy a decir, primera vez lo voy a decir al público, pero no me importa, porque yo no tengo nada que esconder. Cuando Castresana me persiguió a mí, que quería que yo fuera su trofeo, la familia Gutiérrez Bosch los recibía cada 15 días para que le explicaban cómo iban los avances. Entonces Castresana era un héroe, porque perseguía a Portillo. Ahora la CICIG no es correcta, ahora la CICIG hay que criticarla, porque ahora sigue a los que aplaudieron en el pasado la CICIG. Entonces, esa hipocresía, ese doble discurso, esa doble moral, de que está bien que funcionen las instituciones cuando le funciona el enemigo, ¿eh? Pero cuando nos viene contra nosotros, entonces hay que criticarla. Ese es el discurso de Guatemala. El señor Iván Velázquez merece todo mi respeto. O sea, ¿está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho. Es un hombre valiente, es un hombre honrado, sí, y es un hombre que ha levantado la imagen de la CICIG. No como los otros dos payasos que estuvieron anteriormente, Dalanese y Castresana, que mire cómo terminaron. Ahora, hay críticas. Usted acaba de tocar un tema fundamental. Primero, se viola el principio de presunción de inocencia. Se viola la primacía de la libertad sobre la prisión preventiva. Y se viola muchas veces el debido proceso. Entonces, esto está debilitando mucho el trabajo. Porque eso quiere decir, eso significa, Juan José, que por no respetar esos principios hay mucha gente que está presa indebidamente, que debería estar en su casa, si quieren sometido a proceso, pero en su casa. Entonces hay un exceso, siento yo. Se están saturando las que ya están saturadas. Exactamente. Pero yo creo que el trabajo... Ahora, lo que yo, y se lo dije al señor comisionado cuando tuve la oportunidad de conocerlo, la pregunta es, Juan José, la CICIG no va a ser eterna. ¿Qué clase de ministerio público va a dejar cuando hoy el mismo comisionado reconoce que de los 340 municipios, Juan José, solo en 40 hay fiscalías? Entonces, ¿qué clase de ministerio público va a ser deficiente cuando tiene el 10% de cobertura en el territorio nacional? Entonces, hay que ampliar el ministerio público, hay que fortalecer las finanzas, hay que reestructurar sus procesos de investigación criminológica y criminalística. Eso, y yo creo que en ese camino va, y por eso apoya, por eso dicen a veces, el comisionado se mete a apoyar reformas que no le competen. Claro que le competen, porque la CICIG no va a estar todo el tiempo, y el país lo que necesita son instituciones, y lo que no tenemos, Juan José, son instituciones. Yo le podría ahorita enumerar, pero no viene al caso, de gente que está presa, como un expresidente del Banco Central, que son gente de un prestigio y de una honestidad a toda prueba, y las circunstancias, una firma, un voto, una junta directiva, los tiene presos, ¿verdad? Pero no todos los que están deberían de estar, ¿verdad? Eso yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, hacer esa selección, Juan José, cuando el país necesita acelerar, necesita tener credibilidad, ¿verdad? Yo respeto, admiro mucho el trabajo del señor Velázquez. No sé qué va a pasar con la nueva elección del nuevo fiscal, pero deberíamos más que abocarnos al tema de quién va a ser el próximo fiscal, qué vamos a hacer con la reforma, que ya se hizo una reforma, pero que no es suficiente para tener un ministerio público que se le respete. Por ejemplo, otro caso, Juan José, Solórzano Fopa, su excelente superintendente de la SAT, respetado, honrado, no llegó a hacer negocios. Así necesitamos funcionarios públicos que sean independientes, que se respeten y que cumplan con la ley. Ahora, el comisionado Iván Velázquez lo dijo muy claro, que él estaba muy preocupado porque el crimen organizado, y así lo dijo, está ya queriendo meter las manos en la elección del nuevo fiscal o la nueva fiscal general. ¿Qué opina usted? Yo pienso que hay que denunciarlo. Yo pienso que detrás de los ataques, no digo todos, hay críticas y ataques a la CICIG, al Ministerio Público y a lo que está pasando, honestas, pero hay unas que esconden intereses. Hay muchos intereses que quieren volver al pasado, y al pasado no se puede volver, Juan José, esto ya cambió.
Hoy tenemos que entender que el que crea que la política sigue siendo el gran instrumento de enriquecimiento y para hacer negocios está equivocado y no está pensando en lo que está pasando en el país. Están leyendo mal lo que está pasando y lo vamos a pagar, ¿verdad? Yo lo que creo es que hay que seguir con las reformas. Creo que hay que buscar más consenso y creo que hay que discutir, pero discutir con honestidad. Pero estamos escondiendo. Queremos que se regrese a los privilegios del pasado. Creemos que se puede regresar a cuando el sector privado nombraba ministros y hacía presidentes. Eso tiene que cambiar, porque eso es parte de la impunidad y eso es parte de la cooptación que tiene el Estado. Muy bien. Vamos a pasar a otras cosas. Tengo que compartirlo con el público. Desde que usted ingresó a estas instalaciones, he visto solo expresiones de admiración, de cariño, y la pregunta pues cae por sí sola. ¿Se lanzará de nuevo Alfonso Portillo al ruedo político, a tomar una posición de líder? Mucha gente así lo opina, mucha gente así lo espera. ¿Qué le diría a usted a estas personas? Yo he tomado una decisión, lo he consultado con mi familia, creo que ya pasó mi época de candidatearme a algún puesto de elección popular. Bueno, presidente no puedo ser de nuevo, y diputado ya ve que tuve obstáculos en el Tribunal Supremo Electoral, que de manera arbitraria me negó la inscripción. He decidido no participar ya. Solo quisiera hacer una pausa, si me lo permite. ¿Por qué no se permitió su participación en estas elecciones? Porque el Tribunal ¿Qué fue lo que al final? El Tribunal Supremo Electoral, basado en el artículo 113 de la Constitución, estableció que yo no era idóneo para ocupar el puesto de diputado. Y ese artículo 113 está en el apartado de la Constitución que rige a los trabajadores del Estado, no a funcionarios de elección popular. O sea, hay prevaricato. Todo el Tribunal Supremo Electoral y el registrador de ciudadanos violó la ley descaradamente por presiones políticas. Ahí está un caso de impunidad y no les pasa absolutamente nada, ¿verdad? Yo estoy estudiando ver qué hacer con los que tomaron la decisión, no por volver a ser candidato, para que se siente un precedente. Pero volviendo a la pregunta, es lo que sueño. Estoy ahorita en la organización de un centro de estudios políticos. Lo que quiero es apoyar a una nueva camada de líderes políticos jóvenes, que ya los tengo ubicados en el occidente, en el oriente, en el norte del país, que quieren participar, pero no pueden porque tienen el gran muro de los partidos políticos, que tienen negociadas las candidaturas, que siguen con cacicazgos y que tienen un funcionamiento antidemocrático. Entonces lo que quiero es convertirme en un gran soporte para nuevos líderes políticos. Quiero un Congreso con un promedio de edad de 25 a 30 años en el Congreso, y esto cambia. Porque los que pasamos de 40 ya tenemos muchos intereses. ¿No es muy riesgoso, señor Portillo, tener más dipuquits? Si son formados, no. Porque yo, por ejemplo, le puedo nombrar 10 chamacos de 22 años con una formación académica, escritores que quieren, pero no se animan con este sistema político. O sea, ahí podríamos darle una buena noticia al pueblo de Guatemala. Sí hay líderes potenciales. En Quetzaltenango está Misael Hernández, Carlos García, Samuel Pérez, que es un líder de la Universidad Rafael Landívar, es un líder brillante. Está Andrés Quesada. Yo conozco sobran mujeres y hombres jóvenes que quieren entrar a política, pero no encuentran ni el vehículo ni la confianza. Muy bien, tengo que hacer una pausa, con eso me quedo, señor Portillo, pero al regresar hablemos del nuevo pacto. Perfecto, con mucho gusto. Ya regresamos. Más allá de la noticia, más allá del deporte, una conexión a la red Vista. Prueba los nuevos Tapsin Extra Fuerte en Gel Gas, ahora con mucho más poder antigripal. Tapsin Extra Fuerte es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por no darte por vencido. Por proteger a nuestro planeta. Por salvar a la humanidad.
Solo el aceite Valvoline Full Synthetic da un incomparable nivel de protección para aquellos que protegen a nuestro mundo. Estamos orgullosos de protegerles también. Gracias Autobots por protegernos a todos. Valvoline, el aceite sintético oficial de Transformers, el último caballero. En cines el 20 de julio. Distribuidor autorizado Lubricantes Internacionales de Guatemala. Esta foto de mi papá con Pedrito, esta de Pepe con mi mamá, esta de mis papás ampliación, esta de toda la familia en una fototaza. ¿Qué haces? Eligiendo unas fotos que quiero imprimir, así mira. Ingreso a picapic.com. Desde tu celular. Sí, o en una computadora. Fíjate que ahora en Picapic puedes imprimir tus mejores momentos desde donde te encontres. Sí, ahora puedes imprimir tus mejores recuerdos desde tu celular o computadora, desde donde te encuentres. ¿Qué esperas? Ingresa a picapic.com y empieza a imprimir. Picapic y QuickFoto, líder en impresión. La familia RCN agradece las muestras de condolencia y hermandad de todos aquellos quienes nos acompañaron para despedir con gratitud a una gran mujer, empresaria, madre y amiga, doña Minerva Solís de Alcázar, fundadora de RCN, quien partió rumbo a la gloria eterna. Ahora nos queda dar gracias a Dios por su vida, su luz y enseñanzas. Doña Minerva, su amor trascenderá por generaciones futuras, y eso lo agradeceremos con una misa de 9 días. Este lunes 10 de julio, a las 6 de la tarde, en la parroquia San Martín de Porres, zona 15. Oyentes, amigos, familiares y todo aquel que conoció la bondad y los valores de Doña Miner están invitados. Descansa en paz, nuestra fundadora, Doña Minerva Solís de Alcázar. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Una lager de cuerpo medio, con maltas caramelizadas tostadas lentamente. Modelo negra de barril, la crema de la cerveza. Tienes que probar su sabor rico y gusto suave que la distingue de las demás cervezas oscuras. Modelo negra de barril, hecha con dedicación especial. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. ¿Sientes que la ciudad se ha puesto más peligrosa? Relájate. El equipo de NCIS New Orleans está de vuelta y se harán cargo de todo. ¡Agente federal, suelta el arma! NCIS New Orleans, nueva temporada. Jueves a las 8 p.m. solo por A&E. La familia RCN agradece las muestras de condolencia y hermandad de todos aquellos quienes nos acompañaron para despedir con gratitud a una gran mujer, empresaria, madre y amiga, doña Minerva Solís de Alcázar, fundadora de RCN, quien partió rumbo a la gloria eterna. Ahora nos queda dar gracias a Dios por su vida, su luz y enseñanzas. Doña Minerva, su amor trascenderá por generaciones futuras, y eso lo agradeceremos con una misa de 9 días. Este lunes 10 de julio, a las 6 de la tarde, en la parroquia San Martín de Porres, zona 15. Oyentes, amigos, familiares y todo aquel que conoció la bondad y los valores de Doña Miner están invitados. Descansa en paz, nuestra fundadora, Doña Minerva Solís de Alcázar. En las estaciones de RCN nos conectamos a la información de la Red Noticias con lo más destacado de Guatemala y el mundo. Varios incidentes de tránsito ocurrieron durante este fin de semana, incluyendo el de hoy en horas de la madrugada, donde estuvo involucrado un camión que transportaba verduras. Edgar Guerra, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dio a conocer que estos hechos son principalmente a causa de la imprudencia. Entre las causas, pues se puede hablar, en primer lugar, de la imprudencia de los pilotos usuarios de la vía pública. Segundo, el pésimo o mal mantenimiento que le dan los transportistas o los dueños de autobuses y de vehículos particulares a sus vehículos, empezando por las llantas. Ya se ha hecho algún tipo de monitoreo
accidente en carretera en donde al menos 3 de las llantas de los autobuses van en pésimo estado, al igual que en el transporte pesado. Que estos dos grupos sociales o grupos de tipo de vehículo han sido los causales de muchas desgracias en Guatemala, de hechos de tránsito me refiero, que a la fecha ya se registran más de 250 heridos en hechos de tránsito colectivos extraurbanos, nada más en ese tipo de temas, más de 50 personas muertas en el transporte extraurbano de pasajeros y cerca de 175 hechos de tránsito colectivos en lo que va de este año. Para más información de Guatemala y del mundo, conéctate a la red noticias de RCN en el 106.1. Las historias que vivimos de cerca, en el mundo informativo y la conexión al deporte. La Red Vista. Cara a cara. Exactamente, muy bien. Continuamos, ya estamos en la parte final de esta plática con el expresidente Alfonso Portillo y bueno, voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Tengo en mis manos este ensayo. Es un libro, pero es un ensayo realmente, muchísimas gracias, titulado El Nuevo Pacto, Pacto Ciudadano para una Nueva Política. Señor Portillo, ¿puede resumirme qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué función quiere que tenga el nuevo pacto? Bueno, tal vez empezando por el título, todos los países, todas las repúblicas, todas las democracias son producto de un pacto. De un pacto, si se quiere, en muchos contextos históricos de las élites del país, de los grupos poderosos, pero un pacto. Nosotros somos producto de un pacto, el pacto de la Constitución del 85. Pero ese pacto se agotó. Necesitamos un nuevo pacto. ¿Por qué se agotó? Porque en el pacto que se hizo en 85, en la Constituyente de 85, se trató de plasmar todos los intereses de la sociedad, algunos intereses contradictorios. Entonces hoy ese pacto se agotó porque el sistema político ya no dio los resultados que queríamos, porque la desigualdad creció, porque los indicadores sociales son de los peores en Guatemala, en el contexto latinoamericano. Entonces yo lo que planteo aquí es, miren, bueno, para empezar, hago un reconocimiento de la culpa que tenemos todos los guatemaltecos en lo que hemos hecho. Este país lo hemos destruido, lo hemos construido todos. Y pongo un ejemplo, Juan José. Permisivos, muchos. Exactamente. Incluso por omisión, ¿verdad? El mantenernos apáticos. Entonces yo lo que planteo es, hay que hacer un nuevo pacto a partir de 3 reformas. La primera, y una observación es que este folleto, este ensayo es producto de una conferencia que he venido impartiendo en los centros universitarios del país y que un amigo de Quetzaltenango me dijo, ¿y por qué no publicas? Entonces lo redacté. No es la gran redacción porque yo no soy escritor, pero lo que trato de decir es lo que digo en la conferencia. Le digo, todos tenemos responsabilidad en el país que hemos construido. Todos podemos ponernos de acuerdo para firmar un nuevo pacto. Un nuevo pacto que implica, en primer lugar, la reforma política, la segunda, la reforma judicial y la tercera, la reforma económica. Si el país no hace esas 3 reformas fundamentales, necesitamos muchas, pero como planteo ahí, si metemos muchas reformas, lo que va a pasar es que no nos vamos a poner de acuerdo en ninguna y no vamos a hacer nada. Entonces, las 3 fundamentales. La política, ¿por qué? Porque necesitamos un Congreso distinto. Necesitamos la reforma judicial, ¿por qué? Porque necesitamos un poder judicial que puede tener muchos defectos, pero que tenga una característica que la debe tener todos los poderes judiciales del mundo: independencia para administrar justicia. Aquí no hay independencia ni del Congreso ni del Poder Judicial. Entonces lo que planteo es, y digo que esto solo lo puede hacer este Congreso o el siguiente con una nueva generación de diputados. Si los diputados siguen insistiendo en mantenerse en una oposición a la reforma del país, la historia los va a barrer, los va a hacer a un lado. Como de hecho... Y la elección también tiene que ser diferente, por supuesto. Tiene que ser diferente, y va a ser diferente, ¿verdad? Entonces lo que planteo es, concentrémonos en la reforma política, en la reforma judicial y en la reforma económica. Después ya vemos otras reformas, porque se necesitan muchas reformas en el país. Necesitamos revisar la ley de probidad,
la ley de servicio civil, la ley de presupuesto, la ley de... Pero esas son leyes que se derivan de estas. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención, señor Portillo, es que en este nuevo pacto dice la nueva política no necesita criticar la vieja ni darle grandes batallas. Y casi todos los que he tenido oportunidad de escuchar comienzan haciendo la crítica a la antigua administración o a las antiguas administraciones, no dar el paso. Y en relación, porque me están avisando que tiene usted otros compromisos, quiero preguntarle muy rápido, ¿qué opina el actual presidente Jimmy Morales? De sus aciertos, de sus errores. Yo tengo un buen concepto personal del presidente. Primero, creo que es un hombre inteligente, creo que es un hombre bien intencionado, pero no me pregunto, o me pregunto constantemente, ¿por qué no toma decisiones? La gran, y aquí ojalá que le puedan decir al presidente lo que dije, en política, Juan José, pesa más lo que se deja de hacer que lo que se hace. Es más grave no hacer que hacer, aunque uno se equivoque, pero el daño es menor a no hacer nada. Y yo creo que la ausencia de definición de políticas de este gobierno es lo que le va a pesar tremendamente, teniendo todo a su favor. De los presidentes del proceso democrático, aún con la crítica, este es el que más condiciones favorables ha tenido para ser el gran reformador, y la está perdiendo esa gran oportunidad histórica. Pero ni modo, todos somos producto de las circunstancias y de nuestro producto. Ya ese miedo, señor Portillo, que dicen tener los funcionarios, ministros, no firmo porque pues hay una cacería, no va a ser que me equivoque. ¿Qué les diría usted? Bueno, eso indiscutiblemente que está pesando hoy, pero si llegamos a ser gobernantes pensando así... Porque si pesa más el no hacer nada, ¿cuánto se ha dejado de hacer en este año? Hay una frase en el ensayo, Juan José, que creo que te va a gustar mucho, porque es una respuesta tan sencilla, es una definición tan sencilla de José Ortega y Gasset, un filósofo español, que dice: la política es tener una idea clara de lo que se va a ir a hacer al Estado. Mira qué sencillez. Entonces, el problema es que muchos llegamos sin saber qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, la ausencia de políticas pesa más que la presencia de decisiones fundamentales. Señor Portillo, muchísimas gracias, con eso me quedo. Juan José, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y de conocer muchos aspectos de sus opiniones y sobre todo conocer de este nuevo pacto que usted propone. Quienes estén interesados en conseguirlo. En Sofos se está vendiendo. Muy bien. Está en el mercado. Está en el mercado. Muchísimas gracias. Y hablando de mercado, nosotros tenemos un compromiso con nuestros patrocinadores. Regresamos. Más allá de la noticia, más allá del deporte, una conexión a la red Vista. Prueba los nuevos Tapsin Extra Fuerte en Gel Gas, ahora con mucho más poder antigripal. Tapsin Extra Fuerte es